Los padres de Gary habían ingresado a la habitación. Ambas personas con aquel traje de color blanco, el cual indicaba de qué bando estaban. Axel, quien controlaba el cuerpo en aquel momento, se levantó de la banca en la que se encontraba sentado para tomar una posición defensiva, esperando cualquier movimiento de aquel par. Queremos hablar con Gary, pronunció la madre con un tono firme, logrando intimidar ligeramente al rubio, quien no tardó en responder con algo de sorpresa. ¿Cómo saben que no soy él? Pregunta la cual no tardó en recibir una respuesta de parte del padre. Aparte de que tu voz es distinta, también les cambian los ojos y desaparece la cicatriz de su cara cuando cambian. Aquellas palabras habían salido con un tono que demostraba una gran seguridad, e incluso algo de confianza. Casi como si tuvieran la situación completamente bajo control, y esto al rubio lo desesperaba. La pareja entonces dio un paso al frente, pero Axel, completamente a la defensiva, retrocedió la misma distancia, para levantar su mano derecha mientras decía con algo de agresividad. Quietos, ahora. El par de adultos entonces se frenaron en seco mientras levantaban levemente las manos, en señal de paz. Tranquilo chico, no vinimos a hacerlo por las malas. Exclamó Edward con el mismo tono de antes, volviendo a molestar al rubio, quien hizo brillar levemente sus ojos azules, demostrando que no estaba bromeando. Sacarlos de volar no va a hacer que la puerta se abra, agregó Luz, con un tono completamente serio. Escuchémoslos, quizá nos quieren ayudar. De repente la voz de Gary había resonado en la mente de Axel, quien no tardó en responderle en forma de pensamiento. Gary, entiendo lo que sientes, pero ellos forman parte de esta farsa, no podemos confiar en ellos. La pareja intentó avanzar nuevamente, pero antes de que terminaran de dar un paso, Axel sacudió su mano derecha con violencia mientras daba otra advertencia. Quietos, dije. Los ojos de aquel joven volvieron a brillar, esta vez con mucha más intensidad que antes, dejando bien en claro que iba en serio. Chico, si se entregan volveremos al pueblo. Tendrán una vida tranquila y sencilla. Ni siquiera haría falta que trabajen o estudien. Es más, podríamos volver a ser tus padres. Edward había vuelto a hablar, esta vez en un tono compasivo y cálido. Sus palabras habían hecho dudar por unos segundos al rubio, aunque este último volvió a ponerse firme. Eso sí, alguien dentro de ese cuerpo se había caído por completo. Es nuestra mejor opción. Tenemos que ir con ellos. Exclamó Gary con desesperación, pero ni siquiera hubo un segundo de silencio cuando Mark, quien había estado callado todo este tiempo, había tomado la palabra. No, ellos ahora son el enemigo. Aparte, ¿de verdad piensas que nos van a dejar vivir así como así luego de lo que hicimos? El pelinegro en estos momentos sonaba demasiado serio, tanto que hasta Gary sintió como si un escalofrío lo hubiera recorrido, aunque claro, sin el control del cuerpo solo se quedó en eso, una sensación, la cual no se vio reflejada en el cuerpo. Pero ellos son mis padres. Respondió Gary con su voz algo temblorosa. Gary, lamento ser yo el que te lo diga, pero estos tipos parecen de todo menos tus padres. Si ellos de verdad fueran tus padres no te harían esto, es más, ni siquiera estaríamos en esta situación en primer lugar. Pensó Axel, sintiendo algo de lástima por su amigo. Gary, hijo, ven con nosotros. Esos que llamas amigos no tienen por qué controlar tus pensamientos o decisiones. Podemos volver a lo de antes. Estar en casa los tres, comiendo, hablando, riendo, incluso podríamos volver a leer juntos, como hacíamos cuando eras niño. La madre, Luz, había dicho aquellas palabras, dejando completamente callados a los tres jóvenes. Axel se calló por lástima por su amigo, Mark no sabía qué decir, y Gary no sabía qué hacer, se sentía lleno de una falsa esperanza. Volver a como todo era antes. El solo tener el control de su cuerpo, no escuchar voces de sus amigos, si es que de verdad lo eran, o incluso, estar con aquellas personas que tanta felicidad le habían dado. Pero, si estas voces, estas personas que lo estuvieron acompañando por tan pocos días de verdad eran sus amigos, sería traicionarlos, tirar todo el esfuerzo que dieron por salir de aquí a la basura. Aún así, ¿acaso él quería salir de aquí? ¿Era acaso su objetivo? ¿O solo le seguía la corriente a ellos por no tener elección?
De repente, Mark y Axel sintieron algo dentro de ellos. Se trataba de Gary, quien lloraba, y aunque no lo escuchaban ni lo veían, lo sentían. Mark sintió ira y frustración. Su amigo sufría, y él no sabía qué hacer. Mientras tanto, Axel se preguntaba qué era lo que tenía que hacer ahora, y solo pudo llegar a una decisión. El rubio se paró recto mientras bajaba su mano derecha, para entonces decir unas palabras. No sé cuánto tiempo llevan cuidando o vigilando a Gary, pero les pido por favor, si hay alguna pizca de bondad o amor por su supuesto hijo dentro de sus corazones, tienen que dejarlo ir. Axel sonaba compasivo y pensativo. El rubio dejó un corto silencio antes de continuar, al ver que ninguno de los dos adultos frente a él le respondían. Quizá piensen que dejarlo aquí sea lo mejor, pero, ¿acaso estar limitado a un pequeño pueblo, aislado del mundo, es lo mejor para él? Él de verdad los quiere, y espero no tener que lastimarlos, si no, no me lo perdonaría. Tras estas palabras miró fijamente a la pareja frente a él, buscando luz en sus ojos. De verdad llegamos a quererlo en este tiempo. ¿Quién no se encariñaría luego de tantos años? Exclamó la madre con su tono frío característico, lo cual contrastaba bastante con sus palabras tan cálidas. Axel miró a la mujer a los ojos, pero apenas pudo verla de reojo, ya que Luz desviaba la mirada, evitando el contacto visual. De repente la voz de Edward llenó el lugar. Axel, no. El rubio en respuesta asintió, dejando que el padre continuara hablando. Gary tenía razón sobre ti. Eres demasiado inteligente. Supondré que Mark también se encuentra en el cuerpo, ¿no? Axel nuevamente asintió, confirmando las sospechas del hombre, quien siguió hablando. ¿Podrían cuidar a nuestro muchacho por nosotros? El hombre terminaba de hacer esta pregunta mientras que con uno de sus brazos abrazaba el cuello de la mujer a su lado. Axel se sintió extraño, aunque esto último no evitó que una pequeña y lastimera sonrisa se formara en sus labios antes de responder. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Tras esta respuesta afirmativa, la pareja se sintió aliviada. Escuchen. Pronunció Luz mientras se acercaba a la puerta de salida antes de continuar hablando. Si su objetivo es salir de aquí, primero tienen que encargarse de Mike. Él se encuentra en su oficina seguramente. Al término de estas palabras la mujer abrió la puerta con una especie de escáner que había en la palma de su mano, dejando que todos salieran antes de continuar hablando. Si siguen por este lugar van a llegar a un pasillo recto, luego de eso hay varias habitaciones, al fondo se encuentra la oficina. Luego de esto hubo un pequeño silencio antes de que Edward lo rompiera con un tono cálido. Les deseo suerte, muchachos. Tras estas palabras, Axel asintió antes de darse media vuelta para empezar a correr en la dirección antes mencionada. Su velocidad, a causa del cansancio, ya no era la misma de antes, pero aún y así seguía siendo bastante rápido. Por otra parte, la pareja que se había quedado atrás, solo se quedaron ahí parados, escuchando cómo poco a poco se acercaban los uniformados. Fue un placer. Edward había dejado escapar aquellas palabras con un aire de tristeza y nostalgia. Lo mismo digo. Respondió Luz con casi el mismo tono. Las dos personas allí, las cuales habían aceptado su destino, solo quedaron viendo en la dirección en la que aquel joven se había ido, dándole completamente la espalda al sonido de los pasos cercanos. Era obvio que morirían por dar esa información. Pero cuando vieron el cuerpo de aquel chico al que prácticamente habían criado desde tan pequeño, no pudieron evitar sentirse culpables por lo que hicieron e iban a hacer. No podían llevarle a aquel tipo en bandeja de plata al que para ellos era su hijo. Mientras esto pasaba, los jóvenes ya habían llegado al gran pasillo recto que los padres de Gary habían mencionado, pero al verlo, Axel se quedó parado, mirando al infinito y metálico pasillo. ¿Pasa algo? Mencionó Mark con curiosidad en su voz. Con rapidez Axel respondió, mientras una pequeña y cansada sonrisa se dibujaba en su cara. Es que, estamos tan cerca de ser libres. Pero tenemos que avanzar. Tras decir estas palabras, el rubio salió disparado a su máxima velocidad, recorriendo el largo pasillo. Como Luz había mencionado, aquel largo pasillo se dividía por habitaciones, las cuales eran cuadradas y vacías. Luego de salir de las mismas se entraba nuevamente en el pasillo.
Mientras tanto, en la habitación llena de cámaras, el Dr. Mike estaba entrando en desesperación, ya que veía cómo aquel ser se acercaba cada vez más hacia su posición. Los padres sustitutos ya habían sido asesinados, porque no les servirían como rehenes a este punto, por el simple hecho de que Mark y Axel parecían tener un mayor control del cuerpo que el mismo Gary. Los soldados se habían concentrado en la parte trasera de la base, por lo que la única unidad que tenía disponible en aquel momento era la mujer detrás de él. Supongo que me toca a mí. Pronunció la mujer, casi como si le estuviera pidiendo permiso al doctor para actuar. Este último miró nuevamente por encima de su hombro antes de responderle lo más tranquilo que pudo. Mátalo. Ante esto la soldado se sintió algo extrañada, por lo que decidió hacer una pregunta. ¿No habías dicho algo de la línea temporal del universo antes? Esta pregunta había roto lo último de calma que tenía el doctor, el cual se dio media vuelta para mirarla directamente antes de responder en un tono fuerte. Lo mío simplemente es una teoría, pero créeme, prefiero morir por un fallo temporal o lo que sea que traiga como consecuencia matarlo, si es que de verdad hay una consecuencia. Mike hizo una pequeña pausa antes de continuar hablando. Antes que enfrentarlo a su 100%. ¿O acaso quieres que te recuerde de lo que era capaz esa cosa antes de debilitarlo? Esta última pregunta el doctor la había hecho con una mirada penetrante hacia la soldado de armadura. Esta última asintió antes de girarse y salir por una puerta que allí había, lista para cumplir su papel. Mientras tanto, Axel seguía avanzando por el pasillo y sus habitaciones en línea recta. Y aunque no lo mostraba, se encontraba preocupado, o mejor dicho alerta, por el simple hecho de que nada los había intentado detener hasta el momento. Solo avanzaban en línea recta, sin ningún soldado o trampa, ni siquiera las puertas impedían o dificultaban su paso. Algo le olía raro al rubio, quien no tardó en comentar aquello con sus compañeros en forma de pensamiento. Ey, ¿no les parece extraño que nada nos haya frenado desde que salimos de los vestuarios? Aquella pregunta no tardó en recibir respuesta de parte de Mark. Puede ser, pero quizás se deba a que distribuyeron mal sus fuerzas o algo así. Luego de estas palabras, en la mente de aquel cuerpo se escuchó la voz de Gary, quien en todo el recorrido no había pronunciado palabra. No lo creo, posiblemente estén preparando algo más adelante. Su voz sonaba algo apagada y rasposa, casi como si tuviera dolor de garganta. Las palabras del joven de la cicatriz solo hicieron que Axel se pusiera aún más alerta, mientras que Mark solo se quedó algo pensativo. Mientras los chicos pensaban un poco en la situación actual, para ser más precisos, en qué harían cuando lleguen a la oficina del doctor. Justo en ese momento se adentraban en una de las habitaciones que plagaba el largo pasillo, pero cuando apenas iban a la mitad de aquella habitación, la puerta delante de ellos se abrió, dejando pasar una sombra veloz, la cual se lanzó contra el joven con un puñetazo recto, el cual parecía más una estocada por la gran velocidad a la que el ser se movía. Axel, quien aún controlaba el cuerpo, reaccionó de manera rápida, aprovechando su velocidad para deslizarse por el suelo, pasando por debajo del brazo de su atacante. Ambas personas pasaron de largo. En el caso de Axel, aún en el suelo, usó sus manos para girar y impulsarse, para terminar de pie mirando en dirección de su atacante, notando que se trataba de una persona con una especie de armadura. Este último mencionado, al ver que su ataque sorpresa había fallado, usó los propulsores que había en su brazo izquierdo y espalda, para frenar al mismo tiempo que giraba para también quedar mirando a su objetivo. Delante de los chicos, a unos pocos metros, se encontraba la mujer de armadura, quien ahora se preparaba mentalmente para el enfrentamiento que estaba a punto de tener. Axel con movimientos medidos de manera quirúrgica se puso en guardia, casi como si esperara a que su rival se lanzara contra él en cualquier momento. Algunas gotas de sudor caían por su cara debido al cansancio tras haber corrido a su máxima velocidad por tanto tiempo. Pero aunque el cansancio era evidente, el rubio no sentía que lo perjudicara en esta pelea, pero aún y así, se sentía presionado e intimidado. Lo único que el joven sabía de su rival, era que posiblemente esa armadura, la cual contaba con propulsores bastante fuertes, también debía ser muy resistente.
Por otra parte, la mujer en la armadura se perfiló un poco mientras flexionaba sus rodillas ligeramente, lista para impulsarse con todos los propulsores de aquella armadura. Dichos dispositivos ya empezaban a liberar una luz celeste mientras se escuchaba como los mismos se encendían y cargaban. Fue tras unos cuantos segundos así que pasó, en tan solo un parpadeo, la mujer había salido disparada a máxima velocidad hacia el joven. Este último, viendo venir a su oponente, dio un paso rápido hacia atrás. La mujer entonces levantó su puño izquierdo, lo cual provocó que Axel levantara uno de sus brazos, listo para desviar el golpe, aunque esto era lo que la mujer buscaba. El joven apenas pudo reaccionar cuando el puño derecho de la soldado había conectado de forma contundente en su estómago. El puño izquierdo tan solo había sido una finta para ocultar el verdadero ataque, el cual había provocado que Axel saliera volando a gran velocidad hasta estrellarse de espalda contra la pared. La mujer luego del impacto se había frenado en seco, esto gracias nuevamente a los propulsores, los cuales se accionaron en dirección contraria para frenar en seco. Las piernas de Axel, con tan solo ese golpe, temblaban como si estuvieran hechas de gelatina. Su guardia apenas se sostenía, ya que había perdido muchas fuerzas, porque se encontraba en un estado de semi-inconsciencia. Pero apenas tuvo tiempo de retorcerse del dolor cuando tuvo que lanzarse hacia un lado, esquivando otro golpe de la mujer. Dicho golpe había doblado la pared de metal, casi como si fuera plástico quemado. Como pudo, el joven intentó levantarse del suelo para contraatacar, pero apenas pudo moverse unos centímetros cuando una patada ascendente había golpeado su estómago, sacándolo a volar unos cuantos metros, para terminar tirado en el piso boca arriba, sintiendo como algo de sangre intentaba subir por su garganta. El aire había abandonado sus pulmones en el primer golpe, pero este último impacto había logrado volver a dejarlo sin aire nuevamente, o mejor dicho, lo había dejado sin poder inhalar nuevamente. El joven bailaba entre la conciencia y el desmayo. Pero lo único que lo sacó de aquel trance, de manera muy efectiva, fue la voz del pelinegro, el cual gritaba con notable preocupación y frustración. Rueda, rueda, hijo de puta. Casi como si fuera un perro siguiendo una orden, Axel abrió los ojos completamente, para acto seguido, llevar a cabo la acción antes mencionada. Apenas había rodado en el suelo un par de centímetros cuando escuchó un gran impacto. Impulsándose con sus manos, el rubio se puso de pie, tambaleando bastante antes de poder ponerse firme. Fue entonces que vio lo que había provocado aquel impacto. La mujer de la armadura se encontraba con uno de sus pies casi enterrado por completo en el concreto del suelo. Esa mujer había intentado pisar, o mejor dicho, aplastar la cabeza del joven con uno de sus pies. Sin perder el tiempo, la última mencionada liberó su pie y volvió a impulsarse con sus propulsores en dirección del joven. El rubio nuevamente levantó su guardia, aun con sus piernas teniendo pequeños temblores. La mujer esta vez no levantó ninguno de sus brazos. En cambio, extendió los mismos a cada lado de su cuerpo, intentando ser impredecible. Pero cuando la mujer llegó a su objetivo, el rubio se había deslizado hacia un lado con su débil juego de piernas, para terminar conectando dos yaps rápidos a la cabeza de la mujer, la cual no sintió dolor, pero sí bastante sorpresa. Con rapidez la soldado se frenó usando sus propulsores para dar media vuelta mientras lanzaba un gancho alto con su izquierda, la cual fue evitada por el rubio, el cual se había encorvado levemente, dejando que el brazo de su oponente pase por encima de él, para terminar conectando su propio gancho, conectando de lleno en el costado derecho de la mujer, la cual nuevamente quedó sorprendida. La mujer no podía entender cómo esto estaba pasando. Apenas pudo pensar en su siguiente movimiento cuando Axel se movió nuevamente a uno de los lados de la soldado para conectar otro par de yaps en su cara, para acto seguido tomar distancia con su juego de pies, el cual se veía algo entorpecido, ya que las piernas apenas le respondían. La mujer no había sentido dolor por ninguno de los golpes, pero sí se habían logrado dejarla pensando. La mujer entonces se paró recto mientras giraba para mirar de frente a su objetivo para analizarlo.
El joven que a 3 metros de ella se encontraba no parecía tener una fuerza sobrehumana, ya que la había impactado con un golpe fuerte y la armadura se encargó de protegerla al completo, por lo que el dolor era nulo. Tampoco parecía poder tener reflejos muy afilados o una velocidad sobrehumana. Entonces, ¿cómo sigue el ritmo? Hace un momento lo tenía acorralado. Pensó la mujer con algo de duda e inquietud creciendo en su ser. El joven delante de él presentaba unos ojos azules bastante vivos, los cuales eran acompañados por su mirada decidida. La mujer estaba segura de que si no fuera ella, ya se habría hecho hacia atrás con tan solo su mirada. Fue entonces que se dio cuenta. Si Mark tenía un cuerpo con capacidades sobrehumanas, entonces Axel debía tener una mente prodigiosa, sin contar obviamente sus poderes psíquicos. Ahora a la mujer se le hacía todo claro. Él no estaba reaccionando a sus movimientos, él los estaba prediciendo. Pero ¿cómo? Se preguntó la mujer en su mente mientras volvía a usar sus propulsores para alcanzar a su objetivo y empezar un intercambio de golpes. Ni siquiera habían peleado un minuto y ya este chico podía predecir qué iba a hacer. Era evidente que esto a la mujer le parecía imposible, pero claro, esto último se le terminaba olvidando al recordar contra quién estaba peleando, y sobre todo al rememorar lo que el profesor le había dicho. Es un ser fuera de nuestra comprensión. Ante esto la mujer no pudo evitar preguntarse si ya el ser contra el que ahora estaba peleando había alcanzado su máximo poder. De repente, un golpe recto de derecha impacta en la cara de la mujer, cortando cualquier línea de pensamiento y haciendo que volviera a centrarse en el intercambio. Por más que lo intentaba, la mujer no podía conectar ni un golpe, lo que comenzaba a estresarla, esto sumado al pequeño dolor que comenzaba a sentir en algunas partes de su cuerpo la hizo ver que lo que el chico delante de ella planeaba era golpearla repetidamente en zonas concretas de su cuerpo, lo que provocaba el leve, pero molesto dolor. Con rapidez, viendo que necesitaba otra alternativa, la soldado se alejó con rapidez utilizando sus propulsores. Al estar a unos metros dejó escapar un suspiro mientras observaba nuevamente al joven, el cual se había quedado parado donde se dio el intercambio, aun con su guardia arriba y con aquella mirada. Por otra parte, en la cabeza de aquel joven se llevaba a cabo una conversación. Si sigues así vamos a perder por desgaste, exclamó Mark, quien se escuchaba pensativo y algo preocupado. Con rapidez Axel le respondió en forma de pensamiento. Ya sé, pero estoy reuniendo energía para un gran golpe. Solo espero la oportunidad. Tras estas palabras se escuchó como Gary se sumaba a la conversación. Estás reuniendo energía, pero estás pensando demasiado. Al instante Mark agregó con algo de sarcasmo. Tiene razón. Si tu cerebro fuera un motor estoy seguro de que ahora estaría sobrecalentado y humeando. Axel dejó escapar un pequeño suspiro antes de responder en pensamientos. Tranquilos, en el siguiente intercambio todo acabará. El tono en el que el rubio había dicho aquellas palabras provocó que sus dos compañeros se quedaran helados. Su tono estaba lleno de seguridad y firmeza. Volviendo con la soldado. Esta se estaba preguntando cómo volverse impredecible para su oponente, y esa respuesta no estaba en su entrenamiento como militar, pero entonces lo recordó, ella no era un soldado común y corriente. Ella era portadora del posible tercer arma más poderosa de la humanidad, y jamás la había usado a su totalidad. Había entrenado tanto con ella, maniobras de vuelo, el impulso de los propulsores, y el movimiento de la energía a través de la misma. Nunca los había aprovechado, porque nunca hizo falta, pero ahora estaba decidida, lo daría todo. Con eso último en mente la mujer se encorvó un poco hacia adelante y dejó que sus propulsores empezaran a cargar de manera lenta, pero potente. Podía escucharse el rugir energético de estas poderosas máquinas. El rubio se sintió tenso por esto último, ya que sintió que el peligro se avecinaba. Con esta idea, el joven se puso a la defensiva, tomando una guardia cruzada, listo para cualquier ataque frontal. Y entonces, la mujer salió disparada a una gran velocidad en dirección del joven. Este último, si antes apenas podía seguir sus movimientos, ahora apenas podía ver su silueta, era demasiado rápida, pero eso no impedirá que el rubio predijera el siguiente movimiento. Otra estocada.
pensó el rubio, el cual empezó a moverse hacia un lado para evitar aquel golpe sin descuidar ni un segundo su guardia, pero cuando la mujer estuvo a escasos centímetros de él, se frenó en seco y dio un salto ayudándose con sus propulsores para pasar por encima de él, cayendo de pie a las espaldas del rubio. Este último, tomado por sorpresa, se dio vuelta lo más rápido que pudo mientras abría una de sus manos, la cual se envolvía en aquella energía azul a la vez que sus ojos brillaban del mismo color. Fue tras dar completamente la vuelta que se quedó helado. La mujer se había quedado a unos pocos centímetros de conectarle una patada de costado en la cabeza, pero gracias a los poderes psíquicos del muchacho, esto último no había pasado, ya que la mujer ahora se encontraba envuelta por aquella energía azul, completamente paralizada. El rubio dejó escapar un suspiro de alivio, mientras se volvía a parar recto con su mano izquierda, la cual seguía rodeada de energía, apuntando con su palma a la mujer. Fue entonces que el chico se concentró, cerrando con fuerza los ojos. Algunas gotas de sudor comenzaron a recorrer su cara, y cuando la primera se despegó de su barbilla, el joven abrió los ojos mientras dejaba salir un grito, el cual vino acompañado de la onda de choque más fuerte que había hecho hasta el momento. A diferencia de las demás realizadas por el chico hasta ahora, este ataque estaba centralizado, yendo solo en una dirección y contra un objetivo: la soldado. Esta última, puso una cara de impresión y terror al ver lo que se la avecinaba. Todo se había puesto de cámara lenta para aquella mujer. Veía como la onda de choque se acercaba hacia ella, rompiendo completamente el concreto del suelo en su recorrido y sintiendo, a pesar de llevar puesta su armadura, como empujaba grandes cantidades del escaso aire que en aquel búnker había. Y entonces, en lo que para lo que el joven fue un parpadeo, el ataque impactó a la mujer, sacándola a volar y provocando que ésta terminara incrustada contra la pared de aquel duro metal. Axel, aún en control del cuerpo, comenzó a respirar con dificultad por la boca, mientras que sudor caía por su cara de forma algo constante. Sin darse cuenta, sus piernas flaquearon, casi cayendo al piso de no ser porque pudo estabilizarse al último instante, quedando con las rodillas flexionadas y bastante encordado. Aquel ataque lo había hecho con casi toda la energía que tenía, y era obvio el que había quedado exhausto, pero a la vez aliviado. Aunque el ataque había sido fuerte, el rubio se contuvo para no matar a su oponente. Tan solo quería dejarla fuera de combate, pero aquella buena intención, ahora le saldría cara. El sonido distorsionado de alguien quejándose del dolor hizo que el joven, aún encorvado, levantara la mirada en dirección de la mujer, la cual se encontraba despierta, y peor aún, saliendo poco a poco de la pared en la que había quedado incrustada. La chica se tambaleaba levemente y sus movimientos eran algo lentos. Se notaba a lenguas que el golpe la había afectado, aunque no tardó mucho en recuperarse. La soldado, tras pararse recto, miró al joven frente a ella. La armadura la había protegido en gran parte del golpe, pero el dolor del impacto fue increíble. Ella estaba segura, si no hubiera tenido la armadura, este golpe hubiera sido letal. La mujer intentó dar un paso, pero tambaleó de sobremanera al intentarlo. Se quedó quieta, nuevamente mirando al joven, mientras sentía como algo de sangre subía por su garganta, terminando por salir por su boca. No era mucha, pero sí la suficiente para evidenciarle no solo el daño externo, sino también el interno a la soldado. La mujer sentía sus ojos muy pesados, y de hecho en un parpadeo la mujer casi caía al piso. Notando que casi quedaba inconsciente, la mujer hizo que su traje le inyectara una pequeña dosis de adrenalina. La soldado, consciente de que aquella sustancia tardaría un par de minutos en hacer efecto, decidió intentar ganar tiempo. ¿Cuál sería tu objetivo exactamente? Preguntó la mujer, intentando sonar lo más tranquila posible. Axel por un momento dudó en si responder. Pero viendo el estado en el que se encontraban él y su oponente, decidió intentar con el diálogo. Ser libres. La mujer no tardó en hacer otra pregunta, la cual dejó callado a Axel. Luego, El rubio se había quedado tan sorprendido que no se dio cuenta cuando la soldado volvió a hablar. ahora lo entiendes, ¿no? No hay nada ni nadie allí afuera para ti.
¿Sí? ¿Ahora quieres salir de aquí, liberarte de nosotros, pero no crees que sería mejor quedarte aquí? Donde tenemos cuidados especiales para ustedes, podrían tener lo que deseen, un trabajo, una novia, otros padres, más amigos. Solo tendrían que pedirlo y en cuestión de horas lo tendrían frente a ustedes. Axel ante estas palabras cerró los ojos y se puso a reflexionar. Sus amigos, en cambio, intentaron hablarle, pero no hizo falta saber lo que decían, ya que ellos pensaban lo mismo que él. Ese tipo de vida no tendría sentido, dijo el rubio, dejando una pausa antes de continuar. Sí, seguramente no conozca casi nada del mundo allí afuera, pero preferimos vivir de verdad, antes que seguir en este lugar lleno de mentiras. Mientras el joven decía estas palabras, comenzó a reincorporarse, parándose recto antes de continuar, esta vez con un tono cálido y compasivo. Así que, por favor, no continuemos con esto. Seguir con esta pelea solo haría que uno de nosotros posiblemente termine gravemente herido, o peor, muerto. Así que solo ríndete, y déjame avanzar. Y tranquila, no tengo como objetivo matar a alguna persona de este lugar, si es lo que te preocupa. Aquel pequeño discurso monólogo había tocado algo dentro de aquella mujer. Dudó por unos segundos, pero todo aquello se fue al sentir como la adrenalina comenzaba a hacer efecto. Con esto recordó por qué peleaba, o mejor dicho, contra qué peleaba. La mujer entonces dejó escapar un suspiro, el cual se escuchó algo distorsionado por el micrófono de su armadura, antes de responderle con temblorosa firmeza en su voz. Lamento decirte que eso no va a poder ser como quieres. Quizá no lo entiendas, pero eres demasiado peligroso para que te dejemos salir de aquí. Esto último lo decía mientras se volvía a encorvar y sus propulsores comenzaban a vibrar, adelantándole a su oponente que la pelea se reanudaría. El joven en respuesta dejó escapar un suspiro de frustración, mientras volvía a ponerse en guardia, intentando ocultar su cansancio. La mujer salió propulsada hacia el joven, en cuestión de segundos la mujer había llegado hasta su oponente, frenándose en cuestión de milisegundos para prender nuevamente sus propulsores, esta vez para moverse de manera semicircular, quedando a un lado de su oponente, el cual apenas pudo reaccionar girando para terminar recibiendo un puñetazo recto en la cara, el cual lo sacó volando. El chico de suerte pudo poner firmes sus pies en el suelo para frenarse cuando se dio cuenta de que sangre comenzaba a caer de su cara. Aquel golpe le había provocado un gran corte, el cual iba desde la punta de su ceja derecha, pasando por encima de su nariz, para terminar a un lado de su ojo izquierdo. Pero apenas tuvo tiempo de reflexionar cuando tuvo que encorvarse, viendo como una de las piernas de su oponente pasaba por encima de él. El rubio intentó alejarse con su juego de piernas, pero con rapidez la mujer lo siguió, pegándose a él para conectarle un jab a la altura de la boca, haciendo que su cabeza se tirara completamente hacia atrás y que sangre comenzara a salir de su boca. El joven intentó ignorar el dolor para volver a retroceder, solo viendo cómo la mujer se volvía a acercar, esta vez utilizando sus propulsores. Con velocidad el joven colocó una guardia cruzada, recibiendo un fuerte puñetazo en su brazo derecho, el cual se fracturó antes de que el joven saliera nuevamente despedido para terminar chocando contra una pared. El joven dejó escapar un alarido de dolor al darse cuenta de su brazo herido, pero no tuvo tiempo de lamentos, su oponente nuevamente se acercaba a una increíble velocidad. Pero cuando quiso moverse, su cuerpo no le respondió, lo que terminó en un potente gancho, el cual impactó en el lado izquierdo de su cuerpo, bastante cerca de las costillas. En respuesta el joven abrió los ojos como platos y dejó escapar lo último de aire que le quedaba como un pequeño quejido, el cual fue casi inaudible para la mujer frente a él. La soldado entonces se separó un poco del joven, viendo como sus piernas flaqueaban y él mismo se encorvaba con ambas manos sosteniendo la zona golpeada. Quejidos de dolor salían de la boca del rubio, quien no podía concentrarse en nada más que el dolor que sentía. Arriba, ahora, no te quedes ahí. Mark le gritaba a Axel con desesperación, sabiendo que si se quedaba ahí el siguiente movimiento de su enemigo sería el último para ellos.
Como última esperanza, el pelinegro notó que Axel estaba semi-inconsciente, por lo que intentó tomar el control del cuerpo, pero lo único que obtuvo como resultado fueron un par de tics en los brazos o piernas de aquel cuerpo. Escuchó cómo su enemigo se movió, y en un último, pero determinado intento logró algo. El cuerpo se había movido con agilidad hacia un lado, esquivando el ataque de la mujer, la cual había lanzado un gancho descendente que terminó por incrustarse en el suelo del lugar. La mujer, bastante sorprendida por aquel movimiento, aun con su puño incrustado en el concreto, volteó a ver a su oponente, el cual se veía tranquilo, aunque intimidante. Su mirada no representaba ningún tipo de sentimiento violento, de hecho, el joven se veía sorprendido por algo, quizá de sí mismo. Fue entonces que la mujer se dio cuenta. Uno de los ojos de aquel joven había cambiado su color, para ser más concreto se trataba del izquierdo, el cual había cambiado de un azul bastante brillante, a un rojo muy intenso. Por un momento la mujer pensó que quizá ahora Mark controlaba el cuerpo, pero el dilema era que el ojo derecho del chico, seguía siendo azul. La soldado por un momento pensó que quizá lo estaba viendo mal, pero tras parpadear un par de veces solo concluyó que su oponente nuevamente había evolucionado.